Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 823. Caramba, estaba revisando la prensa de este día. Dicen, no las malas lenguas, dice una crónica periodística que hoy inserta en su página 4 el diario Expreso de la ciudad de Guayaquil, rotativo de cobertura nacional, muy creíble, muy leído, goza de un gran prestigio en los lectores ecuatorianos, y al igual que los otros rotativos, para que no se vayan a molestar ni a resentir. Todos tienen los mismos totes. Tenemos unos impresos ciertamente muy significativos, muy preocupados, y se están dedicando a la investigación, que es lo que cuenta este momento. Los medios de comunicación tenemos que dedicarnos a la investigación. Soy anfitrión muy distinguido, con la presencia de la ex fiscal general del Estado, la doctora Mariana Yepes. Soy anfitrión de el excelente jurista penalista y miembro de la Comisión de Lucha contra la Corrupción, doctor Ramiro Román, y del excelente ciudadano, fundamentalmente ciudadano y jurista, asimismo notable, preocupado, de mente muy clara y que sabe hablar la precisa, que me gusta en la gente, el doctor Milton Castillo. Miren ustedes esta trilogía de juristas que me acompañan para una mañana donde hay cualquier cantidad de información ciertamente preocupante sobre corrupción y sobre los disimulos que ponen en juego los indiciados. Por ejemplo, el presidente Correa obviamente se lavó las manos o se quiere lavar las manos ante la Fiscalía por la venta de crudo en la modalidad que él mismo inventó y él mismo firmó los primeros contratos. Luego se dirían entre los dos a los que me refiero, hagan ustedes una asociación de ideas, no es necesario decir los nombres. Dijeron, mejor te voy a hacer un decreto encargándote todo. Y entonces inventaron ese famoso decreto en el que entregó todo, para disque lavarse las manos como ayer ocurrió. Pero este pecadazo ya lo cometió. Se van a referir en ese tema, entiendo que la doctora Yepes. Hay también este otro, la Corte niega la revisión de Galo Lara y ratifica la condena. Ustedes recuerdan de este barco. Galo Lara, ex asambleísta, va a seguir preso. Un tribunal de la Corte Nacional le negó ayer el recurso de revisión y ratificó la condena de 10 años como cómplice del triple asesinato ocurrido en Quinsaloma, en la provincia de Los Ríos. La audiencia se cumplió desde las 2:30 de la tarde. La declaración del ex asambleísta de Sociedad Patriótica, Luis Almeida, fue una de las 7 pruebas que Juan Vizueta presentó en la revisión. Yo quise esta mañana hablar con el doctor Vizueta, pero dijeron que no, ¿verdad, compañeros? Aquí hay también otros temas que los vamos a ir planteando en simultáneo, no me queda más. Pero vamos a lo que vamos. ¿Qué le preocupa de esta ronda de episodios, como el caso de los hermanos Alvarado, el tema de Correa, el tema de la venta especialmente de petróleo, doctora Mariana Yepes? ¿Esto va a pasar de agache nuevamente? ¿Usted qué pronósticos tiene? ¿Qué vaticina sobre estas causas en proceso de investigación?
no vamos a alcanzar los ciudadanos a, por lo menos, no regocijarnos, porque no se trata de un contentamiento popular ni ciudadano. Se trata de hacer justicia. Se trata de que estas cosas no queden en el escenario tan grande de la impunidad. Qué vergüenza de país tenemos cuando tenemos una fiscalía, tenemos una contraloría, tenemos una Corte Nacional que dejan todo a medias. Nada queda resuelto, nada queda castigado ni sancionado. Y ahí hemos perdido todo el tiempo, todos tiempo y paciencia. La ciudadanía cree menos en la justicia. No hay justicia en el Ecuador. Esto del señor presidente de la República, el día de ayer, el señor fiscal le dice, ¿dónde quiere, señor presidente? ¿Aquí en Otavalo o en Guayaquil? Dice, en Guayaquil sería preferible. Me da miedo tanto, Dios le pague, ¿no? Sí, sí. Y le mando al señor Salazar nomás. No voy yo, porque poco usted fue mi jefe. Estas cosas ve la gente. Yo tengo que decirlo así con ironía. No es irrespeto a la figura del señor fiscal. Pero ¿cómo va a pedir eso y a solicitar eso? Si él le pidió no, señor presidente, yo tengo que preguntarle. Soy el fiscal general y usted es el presidente o fue presidente constitucional de la República del Ecuador. Ahora es un ciudadano más. Pero usted fue el presidente y usted fue el que firmó esto, el que autorizó esto. No, al contrario. Mariana Yepes, doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y también buenos días a mis compañeros. ¿Cómo le pareció el pasaje de ayer? Yo creo que tiene dos puntos, ¿no? Que son importantes. Usted ya anotó aquello de que él decidió hacer la declaración en Guayaquil. Debe haber motivaciones de carácter político quizá, porque tal vez en Quito no era muy bien recibido y además aquí estaba el denunciante. Pero yo me enteré por la televisión también cuando el abogado que representaba al licenciado Villavicencio indicaba que no se le consideraba denunciante en la declaración que había rendido, en la versión que había rendido el expresidente Correa, y que por esa razón él no pudo ingresar a la fiscalía. Además, lo que sí llama la atención es que haya sido reservada. Manifiestan que fue porque se trató un tema de seguridad nacional, aquello cuando él indicó públicamente que conocía quién era el autor, que ya se le había anticipado sobre los sucesos acaecidos en San Lorenzo. No sé qué habrá respondido, ni en esa vía, ni en la otra, en el otro ámbito, que es de la preventa petrolera. Sobre este último punto, yo quisiera mencionar que es un tema sumamente delicado, porque la Constitución de la República, en su artículo primero, establece que que no se puede vender, que es inalienable, que es inembargable, uno de los recursos más importantes que tiene el Estado. ¿Y cuál es? Dice, los recursos naturales no renovables del territorio del Estado, ahí está el petróleo, pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Se dirá entonces, ¿por qué se vende el petróleo, que es uno de los recursos renovables? Cuando ya está explotado es diferente, cuando ha salido de los recursos, pero un recurso que está dentro del Estado, dentro del territorio nacional, como es el petróleo, antes de su explotación, no puede ser vendido para el futuro. Además, yo considero personalmente que esta no es una preventa petrolera, que esta es una deuda. Es una deuda porque genera intereses. ¿Qué venta anticipada se hace con generación de intereses? Ninguna. Esta es un endeudamiento. Un endeudamiento con la China. Además, un endeudamiento genera intereses. ¿Cómo podemos? Disimulado, ¿no? No, prendario.
Pero yo creo que sería una prenda, como más sería con una garantía, un préstamo con una garantía, que es un recurso del Estado, que no puede ser inalienable, que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Pero hay un tema bien grave en esto, que la venta o la preventa o el endeudamiento, más cierto, entre el Ecuador y la China del petróleo, es para que llegue a puertos de la China y no se hagan negociaciones en alta mar, donde ahí sí hay unas denuncias bien graves por el enriquecimiento, por la utilidad que está produciendo esas ventas antes de llegar al destino. El otro punto que usted mencionaba, que es la resolución del recurso de revisión del señor Lara, es un asunto preocupante, es un tema preocupante, porque este es un recurso extraordinario que se debe atender con prueba nueva. Acabo de informarme que se presentó algunas pruebas, en la televisión salía solamente un testimonio, pero yo creo que este es un proceso que debería ser una vergüenza para el país. El ex embajador ex canciller de Panamá hizo unas declaraciones bastante comprometedoras. Y sobre todo, yo creo que son delicadas, ¿no? Haberle concedido el asilo y después haberle negociado con un barco es lo más triste que puede suceder. Y la convicción que tuvo el ex canciller de que este era un tema de carácter político y no de un delito común, eso también nos llama mucho la atención y debe ser tomado en cuenta muy seriamente. De lo que se ha podido enterar sobre este proceso es que ha habido muchísimas fallas. Hubo un recurso de apelación y lo que a mí sí me llamó la atención es que se presentaron pruebas en el recurso de apelación. Y ahí es cuando se remitió el proceso. Aquí estuvo Fernando Núñez Fábrega y dijo: a mí sí me sorprendió de que ellos gastaron $2 millones del erario ecuatoriano en conseguir. Ellos montaron una campaña en los diarios del Siglo y La Estrella de Panamá, montaron una campaña para cancelar el asilo. Y a mí sí me sorprendió que lo más impresionante que fue eso, es que era una operación de la DEA. Me sorprendió que ellos trabajaran de esa manera. Una cosa impresionante de que ellos bajaban una información y al día siguiente estaba en los dos medios. O sea, y era patente que era una información falsa. ¿Pero qué es lo que hacía ahí tanta gente en Panamá en esos días? Presionando para que se le revocara el asilo a Galo Lara. Es más, Ricardo Patiño intentó, una vez yo le había dado el asilo territorial, intentó forzar a que yo lo regresara, pero en realidad esto no era factible porque él había presentado una carta donde lo exoneraban a él de toda culpa. Entonces Patiño nombró un acusador privado y entonces sí lo condenaron. Hicieron una revisión y ya, lo condenaron a 10 años. Ahí está, vea usted. Y la señora Soledispa o Soledispa le han de decir. Magali Soledispa, que es conjueza de la Corte. Magali. De la Corte Nacional. Nombrada por el señor Yal, pues no, claro. Señor Yal. Magali, doctora Soledispa. Doctora, le vamos a recordar, doctora. Vea lo que dice el mismísimo ex canciller de la República de Panamá y usted manifiesta que no tiene pruebas contundentes. No hay una fuerza mayor, una argumentación mayor, una prueba.
porque no hay otra manera de denominar una prueba más potente para lo que acaba de decir. Hágale oír a la señora Magali de nuevo, compañero, lo que dice el señor ex canciller de Panamá. ¡Qué vergüenza, doctora Magali! A mí sí me sorprendió de que ellos gastaron $2 millones del erario ecuatoriano en conseguir. Ellos montaron una campaña en los diarios del El Siglo y La Estrella de Panamá, montaron una campaña para cancelar el asilo. Y a mí sí me sorprendió que lo más impresionante que fue eso es que era una operación de la DEA. Me sorprendió que ellos trabajaran de esa manera. Una cosa impresionante de que ellos bajaban una información y al día siguiente estaba en los dos medios. O sea, y era patente que era una información falsa. Bueno, ¿a usted qué le parece, con su permiso, doctor Ramiro Román, con su permiso, doctora Yepes, Milton Castillo? Querido licenciado, estos temas duelen profundamente. Yo estoy convencido que más allá de la esperanza que nos generó la ganancia del sí, el tema de la justicia correísta sigue intacta en el país. Y no solo por los casos que hemos mencionado. Hay que recordar lo que pasó ayer con Polibio Córdoba. Así es. Denunciado por la señora ministra de Justicia, mire Así usted. El grillete de Fernando Villavicencio, ¿no? Esos detalles de verdad me indignan profundamente. La señora viceministra de Justicia era la ex jueza nacional Lucy Blasio, aquella que levantó de un solo plumazo sin problema inconveniente la inmunidad parlamentaria de Clever Jiménez y que le juzgaron. Viceministra de Justicia. El tema de los señores Alvarado que se pasean sus desvergüenzas como grandes señores cuando son la representación de los antivalores de la patria. Ellos y Rafael Correa, más impresentables no pueden ser. Todo el mundo en el tema de publicidad sabe que ellos llevaban porcentaje, que cobraban, que tenían toda una triangulación de empresas para llevarse coimas, porcentajes en publicidad. Y nadie decía nada, porque Rafael Correa y los hermanos Alvarado, si no te compraban, te intimidaban. Esa era la lógica de ellos. Y los secretarios anticorrupción, donde se incluye Edwin Jarrín, el vicepresidente de la comisión. Sí, el que no quiere salir. Sí, todos ellos sabían, pues. Tenían informes de inteligencia sobre la triangulación de las empresas de los hermanos Alvarado. ¿En qué negocio no estuvieron los hermanos Alvarado? En todos los negocios. Inclusive en la construcción de los hoteles 5 estrellas en Galápagos. Un hermano fue técnico de todo el aparataje de medios públicos. También. Fue el técnico contratista del mantenimiento y la sustentación de esos medios de comunicación. Todo se llega a saber y ya verán. La otra cosa que es terrible, me reservo para otro momento, pero no le perdonan a Sedatos, ¿no? Acusándole de que ha hecho, ha inventado resultados. Y tenemos, etcétera. Y el tema es cómo se nombró a los jueces y quién los nombró y qué capacidad tienen de seguir manipulándolos, como en su momento hacían con Karen Matamoros, con la jueza. Con el señor presidente Moreno. Porque ya con este respaldo social tan importante que se lo merece. Sí, es momento. Señor presidente. Que se deshaga de algunos correístas tan recalcitrantes como los que tiene. Sí, la ministra de Justicia es el mejor ejemplo de que no debería seguir allí. ¿Cuáles son, señor doctor Ramiro Román, las 6 claves para entender las preventas de Petrochina? Gracias, Gonzalo. Realmente
por esta invitación. Muy contento de estar aquí con la doctora Mariana Yepes, con mi colega Milton Castillo. Yo saludo a todos los ciudadanos de este país. Gonzalo, realmente hay algo que hay que tomar en cuenta. El día de ayer comenzó un despropósito de la Fiscalía que se ve después de los efectos de la consulta popular y todo lo que se hizo y dijo el pueblo del Ecuador. Queremos cambios. Eso se planteó. Es un efecto político, que cómo lo vayamos a hacer en la asamblea, por decretos, etcétera. Eso cada autoridad de este país tendrá que hacerlo. Pero quiero dejar claro algo que realmente no se extraña. Mire, Gonzalo, en primer lugar, las preventas comprometen crudo. Todo el tiempo el petróleo estuvo en juego. Costas de tasas de intereses, fórmulas complejas, alta tarifa por transporte, el crudo comprometido con mayor anticipo cada vez. ¿Qué quiere decir eso? Cada cosa, mire, yo creo que el que más puede hablar esto es Fernando Villavicencio. Es un periodista de investigación. Él ha entregado esas partes y lo ha dicho a la Fiscalía. Pero ¿cuál es el efecto? Yo voy a hablar más de leyes y vamos a ingresar a eso. El efecto es de que la Fiscalía General dice que tiene que venir a rendir versión. Yo lo había dicho en una entrevista anterior, Gonzalo, que tenía 8 horas el fiscal por el artículo 444. Es más fácil de acordarse, el 444, numeral 8, que tenía que llamar a rendir versión cuando se tiene algo concreto dentro de una investigación. Y por obvias razones el fiscal general tenía que estar presente. ¿Por qué? Porque primero tenemos nosotros algo que es muy importante. Es la cabeza de la Fiscalía. En segundo lugar, la Fiscalía General tiene sus oficinas en la capital, es decir, en Quito. Independientemente de que se haya hecho una intervención en Guayaquil o donde sea, yo sí creo que el fiscal no quiso estar cara a cara con el expresidente Rafael Correa, porque él fue su asesor, concretamente en el tema 30S. En ese efecto, realmente, el fiscal general, desde mi punto de vista, se hizo de lado. En el caso Petrochina también debe haberle dado, en su condición de asesor jurídico, algún punto de vista favorable o consejo de cómo hacerlo para que no caigan, pues, ¿no? Yo creo que los denunciantes, yo creo que las personas que están dentro de la investigación y han presentado su posición en la Fiscalía, porque eso puede hacerse por el COIF, presentar una denuncia o expresarse como un antecedente para enjuiciar o lo que se llama noticias criminis. Sí. Dentro de ello, que hagan una ampliación. Yo creo que ahora al expresidente Rafael Correa hay que traerlo que explique, y que explique con una ampliación. Ahora, ¿cuándo se va del país? Muchos dicen que ya es el día de mañana, no sé. Pero depende del fiscal general, que le diga, señor, le quiero preguntar porque aquí al penalista. quiero yo aclarar. Elemental medida cautelar, ¿cuál sería? Que se amplíe. Mire, el fiscal tiene toda la capacidad para hacer un acto de investigación, justamente sin necesidad de juez. Eso es importante, sin necesidad de juez. Pero aquí, pues, no les va a decir, venga a juzgarme en Europa. Ya solo falta eso. Mire. Claro, estoy diciendo una barbaridad. Mire, Gonzalo. Pero tal vez quiera que en la sede de la Embajada de Ecuador. Mire, Gonzalo, crearon 2 cosas que tienen que quitarse del derecho procesal. El primero, que todo sea con reserva. Cuando van a la asamblea, van a la fiscalía, etcétera, todo hacen reservado cuando les conviene. Eso hizo también la asamblea en el caso Druf. Es que esto es secreto de Estado. Ayer también ha sido secreto de Estado. Es que el petróleo es secreto de Estado. Entonces,
ese tipo de cosas, las reservas tienen que terminar cuando se habla de actos de corrupción y de organizaciones delictivas. Yo sí creo que hay que hacer esa reforma y la Asamblea tiene la palabra en eso. Ahí está el presidente de la Asamblea, José Serrano, y los legisladores que veo que no topan estos aspectos. ¿Qué es lo que tiene que reformarse en el COIF? Evitar la reserva cuando interese la investigación a todos los ecuatorianos. Tenemos que hacer audiencias públicas de investigación pública. Y en este caso todo lo hacen reservado. Ya pasó en Odebrecht. Ahora están haciéndolo en el caso PetroChina. Entonces, creo yo que esa parte sí debemos cuidar. El segundo aspecto es este. El segundo aspecto es cuando el fiscal no actúa. Primero delega. Todo se delega. Mire, esa es la primera parte. El fiscal Vaca no actúa. No actúa en forma frontal. Él tiene que realizar su trabajo. Él justifica que Salazar es el juez que se va a ocupar de estos menesteres. Pueden haber designado en la Fiscalía todo lo que sea. Pero yo creo que esto es de interés nacional y la Fiscalía General. Mire usted, el doctor Chiriboga, Galo Chiriboga, ingresaba incluso a sentarse en las audiencias, porque el fiscal general tenía que estar en los momentos precisos del 30S y todas las cosas. Ahora el fiscal Vaca se ha olvidado de eso, porque él puede tranquilamente entonces llegar a una audiencia y así haya delegado estar sentado allí, al lado del fiscal Salazar. ¿O por qué no está la fiscal subrogante? También es una pregunta. Pero hay otra cosa, no solamente la fiscalía, Gonzalo. Mire, se utilizan los conjueces. El doctor Marco Maldonado fue utilizado como conjuez para declarar malversidad y temeridad en el caso de la denuncia de la Refinería del Pacífico de la Comisión Anticorrupción. Y por eso, el que les habla y los compañeros de Anticorrupción fuimos enjuiciados por el excontralor Carlos Poli. Después, cuando aparece la trama de Odebrecht, aparece la verdad. Y ese conjuez, el señor Yal, tuvo que hacerlo de lado, pues. Claro. Pero eso es un conjuez. Es decir, no están los jueces, sino los conjueces, que es una cosa muy interesante, porque los conjueces nunca son cambiados. Los jueces son 7 cada año. Recién se acaban de posicionar 7 otra vez. Pero los conjueces siguen allí. Entonces, en los casos más importantes o emblemáticos, que dice que son 156 según la Fiscalía, y PetroChina ya es un caso más emblemático de este país en investigación, resulta que los jueces actúan. Y la doctora Zoe Lispa también es la que va a resolver la audiencia el 22 de febrero de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio. Yo no sé si es pura casualidad o mucha suerte, pero el asunto es que está la misma conjueza. Entonces, no le quito méritos que sepa, que sea una gran abogada, pero en el fondo, ¿qué es lo que está pasando en los momentos de esos sorteos? ¿O por qué coinciden las personas? ¿O no tienen más jueces o conjueces? Pero creo sinceramente que el caso... Dice, si da para pensar que todo es tramposo, con dedicatoria, orientado, dirigido, así es. manipulado en este caso, ¿no? A mí como ecuatoriano, y le digo sinceramente, Gonzalo, como ecuatoriano, nosotros no tenemos justicia y es sumamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque el ecuatoriano a pie va a tomar por sus manos la justicia. El presidente Rafael Correa está corriendo porque él provoca. Se está utilizando fuerzas de choque. Claro. Y eso está haciendo confrontación en el país. No ha cambiado los 10 años que él estuvo. Y seguimos ahora con helicóptero del ejército. No sé si era Puma cuando llegó a Cariamanga. Después tenemos nosotros que se utiliza en Esmeraldas, cuando se ve en Quinindé, se utiliza un carro blindado. De la Presidencia de la República. De la Presidencia de la República. Entre los 10 que compraron, porque eso se sabe. Y por obvia razón la Guardia siempre allí, incluso agrediendo a los ciudadanos. Entonces yo sí creo que están pasando cosas un poco nefastas. Y yo creo que los ecuatorianos tenemos que primero vivir en paz. ¿Cómo vivimos en paz? Cuando el fiscal de la Nación, el procurador que ya veo que ha hecho, no digo paso al costado, ha renunciado. Yo siempre he dicho, el procurador antes
del 2011, donde ya se dio San Francisco y lo de Brecht, la intervención directa, él tenía que haber estado en las acusaciones particulares. Y tenía derecho, doctor Milton Castillo, tenía todo el derecho del mundo y una especie de obligación moral consentida por la autoridad fiscalizadora, que es el fiscal general del Estado, de concederle a Fernando Villavicencio la posibilidad de que él mismo le pregunte, de que él mismo intervenga frente a frente. No creo que sea una obligación autorizar aquello de parte del fiscal, no sé, ustedes son los abogados. Pero ¿por qué el temor? Pues no. Dentro de un proceso investigativo, el denunciante tiene todo el derecho de estar cuando el denunciado está rindiendo su versión. O sea, tiene todo el derecho. Todo el derecho. Y no sabemos por qué razón de territorialidad se lo llevó a Guayaquil, porque estoy hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico. Para un poco aislarle de Fernando, tal vez para crear ahí un pretexto de decir... el testigo, a todas luces este es un tema político, ¿no? Sí. Y es un tema político. Mire los timing. Se le llama justo después de la ganancia abrumadora del sí. Se le llama a declarar. Esto se le pudo haber llamado a declarar mucho antes. Claro. El tema es que el fiscal Vaca juega mucho con los tiempos. Siempre lo ha hecho. El tema de enjuiciar a Glass también es un juego de tiempos en el asunto. Mire, la fiscalía es, si no la más importante, medular institución en una democracia, porque lo contrario a la democracia no es la tiranía, lo contrario a la democracia es la impunidad. Y entonces a través de la fiscalía usted puede controlar todos los abusos que se hicieron, todas las violaciones a la ley en la que incurrieron los gobernantes. Y la Revolución Ciudadana se caracterizó como norma ser corrupta. No como excepción. Los temas de corrupción no son excepcionales en el gobierno de Correa, son la norma. Y estamos viendo lo que pasa que siempre pudieron, en virtud de esta concentración de poderes, acaparar a todas las instituciones y tener mayorías alcahuetes solapadoras de la corrupción de Rafael Correa y su entorno. Fernando, ¿usted qué hubiera dicho y hecho y protagonizado el instante en que el correspondiente ministro fiscal general de la República, por sus derechos ciudadanos de denunciante, le consentía, primero hacerlo en Quito? Bueno, usted hubiera viajado a Guayaquil, no había ningún problema. Si es que quería ir tal vez a una ciudad que ha votado por él, pero por el caciquismo que prima en la provincia de Manabí, ¿no? No puede viajar a Guayaquil por el grillete. Claro. El tema del grillete le controla. No permite a la señora Soledispa que se vaya ni a Riobamba. Señora Soledispa, qué vergüenza. Eso le acaba de llegar esta semana. Hay que nombrar este Consejo de Participación Ciudadana. Fernando, ¿qué habría ocurrido si usted le preguntaba? ¿Cuántas preguntas le iba a formular? ¿Y en qué condiciones? Obviamente de respeto, se trata de un expresidente de la República. Bienvenido, Fernando, gracias por atendernos. Buenos días, Gonzalo, un saludo a Ramiro, a Milton, en la audiencia de Democracia. Bueno, yo tenía previsto 68 preguntas que he venido trabajando en las últimas semanas con el equipo de abogados de Ramiro García, y estaba listo para mirarle a los ojos a Rafael cara a cara. Luego de 10 años, la última vez que le vi fue en el Palacio de Gobierno por el tema Palo Azul, y le iba a hacer esas preguntas personalmente. Todas estas preguntas conducen al Minotauro, ¿sí? Conducen a descubrir y a revelar quién es la principal figura responsable de la mayor trama de corrupción de este país, como es el caso Petrochina. Es decir, íbamos a llegar a Rafael. Pero obviamente su ex empleado, Carlos Vaca, aquel militante, sí, de corazón de Alianza País, tenía que proteger al rey, y la jugada fue a última hora y descarada.
mover la sede de la audiencia de Quito a Guayaquil, conociendo que Villavicencio, el denunciante, tiene prohibición de salida de Quito, tiene un grillete, era clave para justificar que Rafael pueda rendir su versión, ahí sí, recontra libre y recontra voluntaria, sin mis preguntas. ¿Qué le Pero comentan de las respuestas? Que no obstante, deben haber sus preguntas sido leídas puntual y literalmente. Sin embargo de ello, yo debo saludar la decisión del fiscal Fabián Salazar, que fue el mismo fiscal que intentó apresarme en Sarayaku en el año 2014. Sin embargo, ahora se la jugó, y se jugó incluso con las críticas durísimas de Rafael Correa. Fabián Salazar asumió las 68 preguntas y, de lo que conozco, las formuló al expresidente pese a los cuestionamientos de Rafael Correa. No conozco el contenido de las respuestas, pero de lo que he leído es muy importante lo que hoy publica Expreso. Expreso de hoy señala que a Rafael Correa le agarró el Alzheimer. Se olvidó todo, que no sabía cómo se establecen los diferenciales, cómo se establecen los premios, los fletes en los buques, es decir, casi no sabía nada, pero dijo algo importante, ha dicho algo importante que lo publica hoy Diario Expreso. Según Rafael Correa, lo más importante que ha hecho en su gobierno es establecer esta alianza estratégica con China, porque China tiene tanta plata para prestarle, como le prestó en efecto a Ecuador, pero China es deficitario de petróleo. Por eso es que se pagó la deuda externa con petróleo. Y aquí viene el punto clave, no sé por qué los periodistas no la cacharon rapidito. Si China es deficitario de petróleo, ¿por qué, señor expresidente Correa, China no llevó nuestro petróleo a sus refinerías y generaron todo un cuadro de reventa, de intermediación y el gran negociado revendiendo nuestro petróleo en Perú, en Chile y en Estados Unidos? Ahí está una Es prueba. decir, solito Correa se enredó en su propia lengua, solito. Y aunque la declaración dice Expreso que rindió ante el fiscal Fabián Salazar fue privada, este se encargó de difundirla y de criticar la actuación de la entidad estatal. El contrato con PetroChina benefició al país, alegó Correa. El contrato de PetroChina benefició al país. Añadió además que Salazar sí le realizó las preguntas elaboradas por el activista Fernando Villavicencio, quien denunció las irregularidades en las preventas petroleras. Por eso nos hemos demorado tanto. 68 preguntas, decía el expresidente. Nos hicieron del denunciólogo pagado por los Isaías, lo que siempre suele acusarle Fernando. Lo que respondió el fiscal sobre su responsabilidad en la negociación con PetroChina es un secreto, pero lo que defendió ante los medios es básicamente que no conocía la letra pequeña de los contratos. Yo firmo una sola operación y me acusan desde el 2011 hasta el 2016. No conozco detalles técnicos como cuánto era el descuento, cuánto el costo del flete, pero no tengo por qué desconfiar de nuestro equipo. Yo no estaba metido en los detalles técnicos. Despejó el balón. Lo que sí tenía claro eran los titulares. Fueron operaciones tremendamente beneficiosas para el país, tremendamente beneficiosas para el país. China tiene gran capacidad de financiamiento, pero tiene déficit de hidrocarburos. Ecuador tiene exceso de hidrocarburos y déficit de financiamiento.
Qué ganas de decir otra cosa. ¿Por qué, pues? Sí, como cualquier país en desarrollo, ahí está clarita la alianza estratégica, ha dicho el expresidente. Después volvió a desmarcarse de la información exacta. Ha habido varias operaciones, pero no sé cuántas. Cerca de 19,000 millones de dólares. Ahora bien, si el expresidente desconoce ciertas especificaciones, no ha sido por falta de transparencia, ya que según contestó a Expreso, la información siempre ha estado disponible sobre las condiciones de negociación de preventa petrolera con China. Si esos contratos que van desde el 2011 al 2016 tienen la consideración de reservados y por eso están en la mira de la Contraloría, se debe a que un funcionario del gobierno actual fue empleado del actual ministro de Finanzas y es el que comete el error de decir que son reservados. Esto apostilló el abogado Alexis Mera, echándole una mano en la respuesta a su cliente. Debe ser sancionado por no haber entregado la documentación a la Contraloría. Lo más cerca que estuvo Correa de reconocer que algo se había hecho mal al comprometerse el crudo ecuatoriano con China fue cuando aceptó que era una operación inédita, que estaba adquiriendo experiencia y que quizás por ello se podría haber hecho mejor la negociación. Pero eso no es corrupción, pues. Eso ha dicho, eso no es corrupción. Equivocarme en la negociación que yo no conocía. No es corrupción, pues. Me equivoqué. Eso es lo que quiere decir. Y al preguntarle por los ministros de su gobierno que tienen problemas con la justicia, lo que recordó es la situación o la persona a través de que les conoció y que estuvieron muy poco tiempo en el cargo, pero a su gestión añadió, la continuará defendiendo. ¿Cómo habría sido si usted le preguntaba y qué le hubiera preguntado adicionalmente si usted hubiera tenido la posibilidad de repreguntar, porque se trataba de esclarecer el capítulo? No había autoridad o juez jurisdiccional que le pueda haber impedido. Y por eso les llevan a Guayaquil y le ponen al señor Salazar, en fin. Pero algo usted reivindica de Salazar. Díganos lo que quiera decirnos respecto de lo que yo estoy leyendo literalmente del diario El Expreso de Guayaquil. Fernando, por favor. Entre las preguntas que formuló Salazar, las mías, a Correa, consta una importantísima. Dice, señor presidente, expresidente, ¿cuál es la diferencia entre una línea de crédito y una preventa? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? Que dice que no sabía, que no recuerda. Es clarísimo, no hay ninguna diferencia. Aquí se iba y se va a probar que lo único que hizo Correa fue contratar líneas de crédito y que una parte de esas líneas de crédito ellos la convirtieron, la maquillaron en preventas, cometiendo un delito. ¿Para qué? Para no vulnerar o subir el 40% del PIB. Aquí se cometió otro delito. Hay otra pregunta que dice, señor expresidente, ¿usted recuerda que la exministra de Finanzas, en oficio tal de tal fecha, le dijo que retiren la cláusula de libre destino del contrato con Petrochina? ¿Por qué Correa no retiró esa cláusula? Con esa cláusula es que se permite la intermediación y el mega negociado. Es decir, se le ha preguntado y se le preguntó a Correa, se le llevó por los senderos para donde él se ponga en un espejo y diga, yo soy el responsable. Y él acaba de decirlo también ayer a los medios. Yo solo firmé el decreto 466 el año 2010. Solo con ese decreto él se confiesa responsable del delito
de haber contratado deuda y pagar con un recurso natural como el petróleo, violando la ley y la normativa. Es decir, Gonzalo, existen demasiadas evidencias. Además, lo que se olvidó por el Alzheimer Rafael Correa es que yo le envié una carta en agosto del año 2013, adjuntando 382 hojas con pruebas, con números de cuentas bancarias de los intermediarios, transferencias de decenas de millones de dólares de las compañías petroleras Taurus Petroleum, Ursa Shipping, a las cuentas de estos ecuatorianos amigos de él. Eso es lo que él se olvidó, que el año 2013 yo le envié, por si acaso, decía entre mí, no conozca, aquí está, presidente Correa, tome la información. ¿Saben lo que hizo Correa 2 meses después? Allanó mi casa y se llevó miles de documentos de mi computadora. Es decir, el día de ayer fue una forma de escapar, de Correa escapar de una verdad que el país lo sabe y lo siente. El grupo mafioso que manejó la intermediación petrolera vinculado a altos funcionarios de su gobierno se llevaron la bicoca de 2.200 millones de dólares, $4 por barril, el mayor atraco de la historia, y Correa es parte de este negociado. ¿Y cuáles son los funcionarios que salen embarrados? Jorge Glass, él mismo, Alexis Mera, el señor que estaba ayer de abogado de Correa, tiene que ir a declarar. ¿En qué parte Alexis Mera? Porque Alexis Mera aprueba como secretario jurídico de la presidencia el primer contrato, o sea, da el visto bueno para el primer contrato de línea de crédito y preventa con Petrochina el año 2009. Yo le he presentado los documentos al fiscal Salazar, he presentado un oficio donde se dice que es por orden de Rafael Correa que se firma el primer contrato con Petrochina, por Dios. Es decir, existen demasiadas evidencias. He presentado 90 fojas con facturas de Petroperú que prueban que Petroperú compró el petróleo ecuatoriano $4 más caro que lo que vendió Correa a las empresas. Estamos hablando en el tema Perú de cuánto dinero. $4 por barril, $4 por barril. Solo con Perú el país ha perdido entre el año 2015 y 2017 470 millones de dólares. Esos 470 millones de dólares fueron a los bolsillos. Y hay contraparte que convalida de parte de Perú. Hay contraparte que declara en el proceso y convalida este negociado. Pues están los documentos, claro, Gonzalo, donde cada mes a mes tengo documentos, casi 100 hojas. Es prueba plena. De Perú que prueban es que prueba el precio, plena, por ¿no? ejemplo, que prueba que el precio, por ejemplo, del petróleo de agosto del año 2013 era $4 superior al precio de agosto facturado por Petroecuador a la misma compañía. Es decir, clarito, ¿por qué no vendimos entonces directamente a Petroperú y nos recuperábamos $4? ¿Por qué? Porque esos $4 iban al bolsillo de los amiguitos, pues. Eso, $4 se metieron al bolsillo. ¿Todavía está en territorio ecuatoriano el señor presidente que usted conozca, el expresidente? El día de hoy, en la noche, en vuelo de KLM, por eso ayer yo he ratificado mi petición y junto a César Montúfar, a los amigos de Unidad Popular, y Andrés Páez, hemos ratificado nuestra petición de que la Fiscalía debe solicitar a un juez, ahí están abogados destacados en el estudio que darán fe, si este es el procedimiento, que se solicite el arraigo de Rafael Correa, es decir, la prohibición de salida del país, porque yo sé que Correa tiene pasaje de ida y no tiene pasaje de retorno. Ahora sí, Ramiro Román y Milton Castillo, ¿qué deben hacer las autoridades en este momento? ¿Tienen, digamos, las evidencias, tienen las pruebas y tienen la obligación, la obligatoriedad de determinar medidas, tal vez cautelares? Tenga la bondad, Milton, si es tan amable. Así es, efectivamente. Con su permiso, doctor. El fiscal puede pedir, como lo han hecho en otros casos con gran celeridad contra gente mucho más humilde y sin connotación política, de ordenar la prohibición de salida del país, el impedimento, porque Correa tiene mucho que decir todavía. ¿Qué tiene que decir?
respecto de cómo manejó el negocio, el tema del petróleo. Él ha de decir, yo ya dije Digamos, todo. gracias a la investigación de Fernando Villavicencio en este tema, es uno de los temas más grandes. Ahora, el tema de la connotación que pueden tener todos este tipo de delitos con la justicia norteamericana. Porque por ahí creo que debemos nosotros apuntar, y yo le invito a la comisión y a mi querido doctor Ramiro a que pensemos, porque mire, Claro. toda la pandilla de Rafael Correa, entiéndase los hermanos Alvarado y afines, violentaron la FCPA, la ley anticorrupción de los gringos, aquella en virtud de la cual se pudo descubrir todo lo sucedido con Odebrecht. ¿Y en qué caso? En un caso en donde una empresa multinacional norteamericana, a través del gerente aquí en el Ecuador, que ya renunció, invirtió en la empresa creacional de Vinicio Alvarado $27 millones en publicidad. Y que es el tema el informe de la Unidad de Análisis Financiero que Teleamazonas y otros medios con gran criterio y valentía han sacado al aire. Esas contrataciones de publicidad en creacional, que es de un exfuncionario, alto funcionario del gobierno, está prohibido por la ley norteamericana. Y aquí en la legislación ecuatoriana eso es tráfico de influencias también. Y emitieron políticas públicas para favorecer a la empresa norteamericana a que convalide y que consolide su poder en el mercado, Gonzalo. Entonces, eso ya está en la Fiscalía de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia prontamente abocará conocimiento y tendremos la esperanza de que si no se hace justicia aquí, en el Ecuador, y si el fiscal Vaca quiere seguir mirando hacia otro lado, lo harán los gringos. Mire usted qué irónico, mi querido Gonzalo. Doctor Milton. Perdón. Ramiro. Ay, Ramito. Bueno, El doctor Ramiro Román, tenga la bondad. primero un saludo a Fernando. Realmente yo le había dicho Gonzalo. Y le felicito por llamarle a Fernando, que explique su investigación, y el país conoce realmente la frontalidad que él tiene. Mire, de lo que pasa el día de ayer, analicemos jurídicamente. Aparte que no interviene el fiscal, claro, Fernando le dice que es un empleado, y es cierto. Él fue el presidente de la Comisión 30S. Dentro de esta parte hay actos de omisión, pero con conocimiento. Jurídicamente, ¿qué tenemos nosotros? El artículo 277 que dice omisión de denuncia. Cuando un funcionario o servidor público, el presidente, el secretario jurídico de la presidencia, ayer de abogado, conocían, porque ya en el 2010 y en los siguientes años, justamente Fernando Villavicencio les había entregado documentación. Ellos ya conocían estas cosas. No ponen en conocimiento, cometen delito. El 422, deber de denunciar. Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por expreso mandato de la ley. Ahí están los servidores y funcionarios. La o el servidor público que en ejercicio de sus funciones conozcan de la comisión de un presunto delito contra la eficacia de la administración pública. Es el caso clarísimo. El presidente Rafael Correa, ya en acto de omisión, estaba comprometido. El señor secretario de la presidencia, jurídico de la presidencia, Alexis Mera, por vez de estar sentado al lado, tenía que ser llamado por la fiscalía a rendir también su versión, pues. Entonces creo que en esta parte hay algo que es jurídico. Perdón, y el secretario jurídico dio el visto bueno a los contratos que se celebraron, pues. Vamos a eso. Claro. Dentro de las vistas, dentro de las firmas, dentro de lo que conocen, porque el tipo subjetivo está en el acto de conocimiento, el fiscal sabe y tiene obligación de ¿qué? En el artículo 443, atribuciones de la fiscalía, eso dice el COIF. Primero, organizar y dirigir el sistema especial integrado de investigación, medicina legal y ciencias forenses. Segundo, dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos. ¿Acaso los ecuatorianos no somos víctimas de todo lo que está pasando en Petrochina? Claro, pues.
Y el representante que tiene que investigar es el fiscal. Entonces no tiene que esconderse o hacerse de lado o enviar las diligencias a Guayaquil. Investigue, tome su responsabilidad en las manos, en sus hombros y enfrente los delitos. Cuando hay tipos penales, como se está planteando en el caso de peculado, estamos hablando de todo lo que significa intermediaciones, todo lo que hacen desvíos. Ahora que no me vengan a decir es que ha sido en el Perú. Pero ¿dónde comienzan los delitos? Todavía no hay ese informe de Contraloría con indicios de responsabilidades penales. ¿Otros tipos penales se dan? Me disculpas, pero ya el doctor Genaro Pena, cuando le contestó a la doctora Cecilia Armas, quien pidió además cuando hablaba Fernando del Palo Azul, ella pidió el archivo del caso del Palo Azul. Así de sencillo. En el 2006. Y sin embargo, ya se decían en su carta, tanto el Contralor Peña con la doctora Armas, que además reemplazó a la doctora Mariana Yepes, que estuvo aquí con nosotros. Sinceramente, algo que es importante. ¿Qué le decía el Contralor Peña? Vea, señora fiscal, usted sigue investigando, pese a que yo tengo que elaborar el informe. Usted tiene la obligación jurídica de seguir investigando. El informe de Contraloría, y sabemos por el 211 y 212 de la Constitución, que la Contraloría puede intervenir en cualquier momento procesal. Eso no estén esperando. En eso, para mí, tiene una equivocación el fiscal Vaca. Y claro, la Corte Nacional elegida y que está hasta ahora, tiene una resolución en la cual dicen, es que tenemos que esperar el informe de Contraloría. Eso se llama impunidad, pues. Entonces, en resoluciones, en peticiones de segundo orden, porque violan la Constitución y la misma ley, hacen que, por obvias razones, llegue la impunidad al Ecuador. Es decir, han ido haciendo un marco jurídico, para la yo no quiero decir tramposo, yo quiero decir para impunidad, pero tiene obligación jurídica el fiscal y tiene que hacerlo. Yo por eso siempre digo, las atribuciones están en recibir las denuncias. ¿Acaso no es una denuncia la de Fernando Villavicencio? Establecer justamente, reconocer los lugares, huellas, armas, objetos, instrumentos, intervención de personal del sistema. Dice que tienen tantos asesores y personas muy técnicas y hasta ahora no veo un informe directo. Y si tienen los informes directos, es que las investigaciones son reservadas. Acaben las reservas. Por eso yo siempre insisto, tiene que reformarse el COIF. Los legisladores tienen que terminar esta alcahuetería de no poder tener la capacidad de que todos los ciudadanos conozcamos las cosas. Esto viene ya en un planteamiento de una década y más de una década. Entonces, hagan lo que tienen que hacer. El funcionario que no hace lo que tiene que hacer comete actos de omisión. ¿Qué tiene que hacer este momento? Este momento tiene que recibir las versiones de la víctima, de las personas que presenciaron los hechos. El numeral 6 del artículo 444 le dice eso del COIF. ¿Y con eso? Solicitar justamente a las unidades formales todo lo que tenga que hacerlo con los jueces. Y dentro de los jueces tienen que establecer los permisos necesarios y tienen que hacer allanamientos y todo lo que deba hacer. Todavía tiene horas. Tiene que plantear impedir por un tiempo no mayor a 8 horas que las personas cuya información sea necesaria se ausente del lugar en el cual establece este código. Numeral 8 del artículo 444. Llamar al embajador chino, ¿no? Lo vuelvo a repetir. Claro. Dejen de estar utilizando esas videoconferencias que deben saber mucho el señor Yal y otros, cómo se implementan y cómo se hace con el señor Enrique Cadena. Ya lo hicieron a través de videoconferencia y solamente estuvo el abogado campaña sentado en la diligencia y el otro señor fuera del país. Aquí están esperando que se fuguen las personas, que salgan del país las personas. Por supuesto, ahí está Carlos Poli, ahí está el de Petroecuador, Pedro Merizalde. Se están yendo todos. Por favor, fiscal tiene que actuar. La persona que no actúa como funcionario tiene que dejar el cargo. Buscando la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio.